Bendiciones. Bienvenidos una vez más a este su canal, Soldado de Jesucristo, y a una emisión más de nuestro programa Bomba Bíblica. Y en esta ocasión quiero compartir con todos ustedes un análisis a un video donde van a aparecer ciertos maestros herejes pentecostales y usted podrá escuchar sus aberraciones, sus herejías, sus mentiras, sus contradicciones. Vamos a analizar este video. Usted observará con sus oídos y escuchará con sus ojos atentamente. Mejor dicho, ponga atención, preste ojo y preste oído. Oiga con los ojos y vea con los oídos. Vamos a ver el video. Correctamente. María no es la madre de Dios, María es la madre del Hijo de Dios. Acuérdese bien, hermano y amigo que esté escuchando, que Jesucristo tiene dos naturalezas, la humana y la espiritual. La naturaleza humana es lo que nació de María, lo que lleva el cuerpo, la sangre, los huesos, etc. La naturaleza espiritual es Jehová Dios mismo que descendió y estaba dentro de él. Entonces, él era Dios por el espíritu que llevaba, pero era hijo de Dios por el cuerpo que tenía. María era madre de ese hijo de Dios. Nosotros amamos a María, honramos a María, pero no la veneramos. La adoración solo le pertenece a Dios. María no es la madre de Dios. Amén. Hay un solo Dios, es un Dios espiritual, La criatura salta, dice, ¿no? Juan el Bautista salta y ella es llena del Espíritu y recibe una revelación. Y ella exclama, dice, ¿por qué se me concede esto? Que la madre de mi Adonai, la madre de mi Jehová, venga a visitarme. En esta ocasión tengo conmigo el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en una porción de este libro menciona que María, la Santísima Virgen, es la Madre de Dios y así debe ser llamada y adorada. El tema de hoy, ¿es María la Madre de Dios? Ciertamente que no. La Biblia no enseña en ningún lugar que María sea la Madre de Dios, ni tampoco de entender que María debe ser adorada o venerada. Es más, María nunca afirmó ella misma ser la Madre de Dios. María, Elizabeth está exclamando porque está hablando de la madre de su Señor. Hermano, ¿por qué? Porque, como dije, Dios se encarna desde el primer momento, ¿sí? En el vientre de María. Entonces Dios estuvo 9 meses. Y Dios tuvo que nacer, pero como hombre. Si nosotros decimos, no, Dios no nació, claro, como espíritu eterno Él no nace, pero como hombre sí, porque recuerde que Jesucristo es Dios manifestado en carne, pero en un sentido Él, al nacer como hombre, nace, o sea, de una u otra manera está naciendo. Que si María parió a Dios, bueno, y es que María no parió a Jesús, ¿sí? Entonces, él no entiende en qué sentido es que María es madre, ¿cierto?, de Dios a causa de la participación en la carne, ¿cierto?, como Emanuel con nosotros, como lo dice Mateo capítulo 1, verso 23, ¿sí? Pero la Biblia nos había hablado proféticamente en Isaías que ese niño es Dios con nosotros, pero para él, ahí en ese momento, hermano Villegas, para él en ese momento, ese que parió María no es Dios, porque él está diciendo, ¿cómo así que María parió a Dios? Siga, mi hermano. Amén, hermano. Y después de ahí, a partir de ahí, entonces él como un ser humano verdadero, María fue madre de él y era Dios. Pero no. El dogma de María, madre de Dios, no es bíblico, es totalmente antibíblico. Debemos recordar algunas cosas, ¿sí? Que primero, ningún apóstol, ni el mismo Jesucristo, ni ningún escrito bíblico
antes de la encarnación ni después de la encarnación, llama a María Madre de Dios. En la participación en la carne, María viene a ser madre de Emanuel con nosotros, que es Dios participando de la carne y de la sangre, como lo dice también Hebreos 2:14, si no me equivoco, ¿sí? Dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para vencer, ¿cierto? Allí dice el texto, al que tenía el imperio. Bueno, más o menos, estoy parafraseando aquí. Pero entonces ellos piensan que porque eso de alguna manera lo ha enseñado la Iglesia Católica, entonces ellos piensan que eso es mentira porque la Iglesia Católica lo ha enseñado. No, la Iglesia Católica enseña muchas verdades, entre ellas que Jesús es Dios. La Iglesia Católica enseña que Jesús es Dios. Entonces, no, la Iglesia Católica dijo que Jesús es Dios. No, no lo enseñemos porque eso es de la Iglesia Católica. No, son verdades que toma la Iglesia Católica, ¿cierto? Y obviamente, pues sacan una carretillada de verdad y le enseñan a la gente una volquetada de mentiras por otro lado. Pero sencillamente, no todo lo que se enseña allí en la Iglesia Católica Romana es mentira. Listo. Amén, Dígame, hermano. Amén, así es, mi hermano David. Los trinitarios enseñan muchas cosas que nosotros creemos. Entonces, por eso nosotros vamos a dejar de creerlo. La Biblia lo enseña y si la Biblia lo enseña hay que aceptarlo. Los testigos de Jehová enseñan algunas cosas que son verdad. Y entonces vamos a decir que no vamos a creer eso porque es de los testigos de Jehová. No, es verdad. Los católicos enseñan, la Iglesia Católica enseña muchas verdades y hay que aceptarlas porque son verdad. ¿Cómo vamos a decir que no? Entonces, ¿por qué? Porque lo contundente de Hebreos capítulo 7 mata el dogma católico de María, Madre de Dios. Dice que el Hijo de Dios no tiene madre ni tiene padre. O sea, Jesucristo como Dios no tiene madre ni tiene padre. ¿Sí? No tiene madre ni padre, ni genealogía, ni principio de día, ni fin de días, porque Él es el único Dios, el eterno. ¿Ya? Por eso no tiene madre ni padre. Ahí ya murió el debate, pero voy a seguir yo. Voy a seguir en mis tiempos. Dije que María es madre de Dios porque la Biblia así lo, es madre del hombre porque la Biblia así lo dice. Mateo capítulo 2 verso 13 dice: después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre. Sí, no dice toma a Dios y a su madre, sino al niño. Mateo 2:14 dice: y él despertando tomó al niño y a su madre. No dice tomó a Dios y a su madre. Dice Mateo 2:20 diciendo: levántate, toma al niño y a su madre. Mateo 21, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre. ¿Sí? Todos estos textos nos dan a entender que lo que cuando habla, dice que cuando entraron los Reyes Magos encontraron al niño y a su madre, y al niño envuelto en pañales. No dice y encontraron a Dios, no, al niño. Por eso dice que ese niño, ese hombre, ese que nació de ella, es el hijo de María, o sea, el hombre. No dice por ninguna parte María, Madre de Dios. Palabras, hermanos, nosotros no podemos predicar de un Dios que se mete en un hombre. Eso se llama nestorianismo. Creer que hay, o sea, es como que un hombre tiene a un Dios adentro. La Biblia dice que Jesús es totalmente hombre, totalmente Dios. Para que ocurra ese milagro, Él tuvo que haber nacido como hombre. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Por eso que en Mateo 1:23, ¿qué dice? Y esto sucedió para que se cumpliese la profecía cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, ese niño que nació de María era Dios con nosotros. Pero la naturaleza humana es lo que nació de María, lo que lleva el cuerpo, la sangre, los huesos, etc. La naturaleza espiritual es Jehová Dios mismo que descendió y estaba dentro de él. Entonces él era Dios por el espíritu que llevaba, pero era hijo de Dios por el cuerpo que tenía.
María era madre de ese Hijo de Dios. Esa manifestación es muy distinta entre muchos de nosotros. Por ejemplo, unos creen que Dios, al manifestarse en carne, es que Dios creó un cuerpo en María donde Él se metió. Eso se llama nestorianismo. O sea, que Dios, al manifestarse en carne, es que Él creó un cuerpo humano en María, en el vientre de María, donde Él como espíritu se metió dentro de ese cuerpo que Él creó dentro de María. Eso bíblicamente no es cierto. Aparte de eso, eso es una doctrina que se llamó nestorianismo, donde Nestorio creía que habían dos Cristos: el Cristo humano nacido de María y el Cristo divino engendrado por Dios en la eternidad. Entonces no, Dios no creó un cuerpo humano donde Él se metió dentro. O sea, Dios, al manifestarse en carne en el vientre de María, Dios no creó un cuerpo donde Él se metió. No, en el vientre de María, Dios se hizo literalmente ese cuerpo. Siendo forma de Dios, tomó una nueva forma de existencia, que es la forma humana que tomó, sin dejar la forma divina que siempre ha tenido. De la divinidad, no, pues, porque el que estaba morando en Jesús era la divinidad, el Padre manifestado en carne, el Padre encarnado. Entonces el Padre no se hizo hombre. Pero ¿cómo el Padre se va a transformar en hombre? El Padre se manifestó como hombre. Dicen, los católicos dicen que Dios tiene mamá. Es lo que dicen. Y como dice la mujer cristiana, si Dios tuviera mamá, dejara de ser Dios. Imagínense ustedes. Vea, hermano, no se necesita ser teólogo. El hecho de que alguien piense que Dios tiene mamá está ofendiendo a Dios. Y más si dicen que esa mamá de Dios es humana. Vean La unión entre lo humano y lo divino. Si nos vamos a eso, entonces la unión entre lo humano y lo divino nos da que Jesucristo es el Padre que mora en mí. ¿Sí? Ese es lo divino. Lo divino es el Padre. Lo humano es Jesús. Yo y el Padre uno somos, o una misma cosa somos. El Padre que mora en mí hace las obras. Yo en ellos, tú en mí, dijo Jesucristo. Dice Pablo, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Entonces, según esto, la unión hipostática, ya, porque según la Escritura, esa sería la verdadera unión hipostática. Entonces indica que María es madre del Padre que moraba en Jesús, en lo humano, en ese cuerpo. Indica eso. Isaías 45 lo ratifica. Dice, ciertamente en ti está Dios, hablándole al siervo, al hombre. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. Entonces María es madre del Padre. Esto sí es una correcta falacia, ¿sí? Esto sí es una correcta falacia de argumentación, queriendo hablar más allá de lo que está escrito. Como usted lo puede ver, estimado hermano, las contradicciones de estos herejes pentecostales con una doctrina absurda, burlándose de Dios, burlándose del Evangelio, burlándose del Hijo de Dios, burlándose de los pobres inocentes que van sinceramente buscando a Dios. Por eso huya, hermano. El motivo de compartir estos videos es para que muchos huyan de esta secta pentecostal. Mi nombre es Edwin Cardona y fui unicitario 12 años. Estuve atrapado en esa secta de Satanás, negando al Hijo de Dios por 12 años en esa secta de Satanás. El motivo de compartir estos videos es para que las personas puedan abrir los ojos y huir de estos lobos rapaces que engañan, mienten, tuercen, tergiversan, adulteran las escrituras
pero ellos siguen allá felices, cobrando diezmos y predicando sus mentiras. Debemos hacerles saber que hay un grupo de personas que estamos dispuestos a predicar la verdad en contra de todas esas mentiras que nos han enseñado. Comparte este video, suscríbete, dale me gusta. Bendiciones. Esto fue otra bomba bíblica. Boom, boom, boom. Baruch Hashem Adonai.